Y pues bueno, pues bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para que esta sesión sea de bendición para todos. Así que, amado Dios, gracias, gracias por siempre ser fiel. A pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, tú siempre eres fiel. Así que te damos gracias por tu misericordia que tienes por cada uno de nosotros, porque a pesar de todo siempre nos estás formando, siempre nos das con amor y a veces lo que tú nos corriges es por amor. Muchas veces es así. Así que yo te pido, Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender, entender cuáles son tus planes, qué es lo que tú nos pones y porque muchas veces también nos pones en prueba o permites que ocurran las pruebas más bien, porque sabemos que eso es para que nos hagas seres nuevos, personas nuevas en ti, renovados por tu mente, renovados por tu palabra. Así que mi Dios, yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a las familias, y que esta palabra sea bendición para cada uno de nosotros, que nos hagas ver en dónde necesitamos seguir avanzando y que nos hagas impulsarnos a poder cambiar nuestra manera de actuar, de pensar y de ser. Así que mi Dios, permíteme que no sea yo el que esté hablando, sino que seas tu Santo Espíritu a través de mí, pudiendo compartir esta enseñanza del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, excelente equipo. Pues bueno, nada más les quiero mencionar esto. Si se dieron cuenta en el grupo, se estaba antes 33 minutos. Pero ayer platicando con el doctor Ugarte, que es uno de los primeros cristianos que yo encontré Hablando cristianos, recuerden lo que les digo, cuando hablo de cristianos, hablo de los que vamos sobre el Evangelio de Jesús. O sea, puede ser cristiano católico, cristiano evangelista, cristiano, o sea, porque de pronto algunos pueden decir, es que yo soy católico, no lo sé, o testigo de Jehová, pero en realidad todos nos fundamentamos desde ahí. Entonces, cuando yo veo a alguien que se fundamentaba en la Biblia y él era médico, o sea, lo conocí en 2021, pues me llamó muchísimo la atención que en este mundo de frecuencias y lo que fuera hubiera alguien así. Y pues bueno, el caso es que después he aprendido muchas cosas de él, pero justo el día de ayer que empezó a compartir y me dijo, es que los números muchas veces nos llevan a otras interpretaciones, a otras cosas. Entonces, por realmente segmentar y hacer como muy importante, pues por eso o sea, dijo, ¿por qué? Y se me vino a mí, pues sí, minutos con Dios. Estos son minutos con Dios. No estamos poniendo un número de cuánto va a ser, son los minutos que Dios diga. Entonces, por eso es que ahora el grupo se llama así. Nada más quitamos lo de 33, es minutos con Dios, los cuales los que Dios ponga. Entonces, pues bueno, nada más quería comentarles eso para que sepan por qué esto sucede. Y pues Dios va revelando y de pronto dije, bueno, está bien, hay que ir cambiando y así es como nos pide Dios cambiar. Así que pues voy a empezar con la palabra que hoy vamos a compartir. Fíjense que esto es continuación de lo que se vio el miércoles pasado de Mateo. Normalmente no lo hago así, o sea, hablamos a veces de palabras diferentes en otros puntos, pero aquí era como que me llevaba a esto, porque son los básicos, las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo, empezando, porque ahí es donde empieza el ministerio de Jesús. Ahí es donde empieza Jesús a enseñar el Evangelio. Entonces, por eso es tan importante que nosotros que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, esa parte la tengamos no solo conocida. Escuchen lo que les voy a decir, o sea, no solo es que yo ya haya leído y que diga, sí, yo me sé todas las bienaventuranzas, sino de lo que se trata es de que cuánto de esto que ahorita vamos a ver, cuánto de esto que conocemos, lo estamos viviendo. ¿O cuánto de eso me falta por avanzar? Porque acuérdense, dice Pablo en su palabra, que no pretendemos ya haberlo alcanzado. Sin el mismo Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero que dice, me esfuerzo a ir hacia adelante para buscar la meta que es estar en Cristo. Entonces, ¿de qué se trata esto? No de decirnos, pues hemos cometido fallas y ni modo, ahí me quedo, sí sé que no debo hacer esto, pero sigo en lo mismo. De lo que se trata es, me voy a esforzar, me voy a esforzar porque definitivamente nosotros no podemos quedarnos en la comodidad y en el punto de, pues, pues así soy, o así me tocó, o así está mi realidad. No, Dios nos lleva a que, de hecho ahorita hay una palabra que dice, esfuérzate y sé valiente en Isaías. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, vean, ¿en dónde veo que hay que esforzarnos?
y está Mateo 7. ¿Qué dice? Primero dice, no, versículo 1, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Fíjense que el juicio en la palabra lo menciona muchísimo, pero de hecho hasta otras filosofías y otras religiones lo mencionan como algo importante. Entonces, definitivamente el juicio, pues es algo que no nos va a edificar. Entonces dice, pues serán tratados de la misma forma que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que te juzgarán a ti. ¿Se escuchan esto? Está fuerte. O sea, es en la medida que tú juzgues, es como serás juzgado. Acuérdense que el único que puede juzgar en esta tierra es Cristo. Es el único, Dios. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera emitir un juicio sobre alguien y decir, es que yo vi que esa persona está haciendo el mal y la voy a juzgar y voy a emitir mi punto de vista y voy a empezar. El juicio, ven, ahí está como un punto muy, a veces complejo, entre dar mi punto de vista, observar y juzgar. El juicio va, acuérdense, más hacia el señalamiento de es que esta persona está haciendo esto y entonces me está afectando o esto está mal o ta. O sea, acordémonos, aunque alguien está haciendo lo incorrecto, aunque alguien de pronto imagínense que tenemos un cliente que está fallando y que una y otra vez esa persona no está haciendo lo que tiene que hacer, o un alumno, o tu familia, o alguien. Y créanme, esta palabra es para mí muchísimo, es un trabajo muy fuerte porque venimos de un mundo de juicio que todo juzgamos. Entonces ahorita yo sé que el Padre nos quiere llevar a que nos quitemos de ese juicio cada día más, quiere que avancemos y nos forcemos más, que terminemos este año todavía más porque podemos nosotros decir lo que sea, o sea, en ese aspecto, decir, es que yo le dije a tal persona que viniera a tal hora y no llegó, no puede ser, la voy a dejar y voy a darle esta consecuencia. Pero antes de eso, yo los invito a que antes de que hagamos nuestro propio juicio, nuestra propia decisión, pongamos a Dios y oremos. Porque de pronto la voluntad de Dios puede ser que no digas nada. Y muchos van a decir, ¿cómo no voy a decir nada si esto pasó y me dijo ciertas cosas? Es que Jesús, acuérdense que es de otro planeta. O sea, Jesús nos enseña a ser, por eso dice aquí en la palabra que nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Si no somos ciudadanos del cielo. Sí lo decidimos serlo, porque si no decidimos, pues seguiremos siendo del mundo. Y el mundo hay mucha aflicción. O sea, dense cuenta cómo los dos caminos, tanto el camino de quedarte en el mundo es complicado, es difícil. Y el camino también de hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero en la medida que nos esforzamos, la bendición que nos va dando Dios es maravillosa. Entonces vamos a ver el versículo 3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo? O sea, ¿por qué te preocupas tanto por lo que está fallando tu amigo, tu hermano, tu familiar, quien sea, cuando tú tienes un tronco contigo? Y vean, todo lo que nos dedicamos tal vez a la parte de ayudar a los demás en la salud física, emocional y lo que sea, obviamente, pues automáticamente vamos hacia ayudar a los demás y a querer, pues dar consejos, dar cosas. Pero aquí lo que nos lleva Jesús es que a primero, sobre todas las cosas, nos observemos a nosotros y ver qué es lo que estamos haciendo a nosotros. Y en la medida que eso se va haciendo, ahora sí podamos ayudar a los otros. De hecho, aquí es lo que lo dice. Dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte, sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? O sea, está hablando de, eso se llama la ceguera espiritual. Y luego dice Jesús a veces, pues era duro para que la palabra llegara y dice hipócritas. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Entonces, también les quiero decir esto, no significa que nosotros no vayamos a dar un consejo, no vayamos a dar una palabra, pero vean cómo es diferente dar una palabra a alguien de la palabra de Dios a juzgarlo, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, alguien puede decir, viene alguien, está haciendo algo incorrecto, imagínense que alguien no le paga un dinero y tú le dices, es que tú si no me pagas, es que eso está mal, y empiezas en juicio. Pero entonces, cuando oramos, tal vez Dios sí te dice, ok, necesito que hables con él,
pero no en confrontación, no en ir a la yugular, no ir a verle y hacerlo, ahora sí que aplastarlo, sino de otra manera. Dios lo va a poner. ¿Sí, sí, sí me va entendiendo por dónde va esto? Entonces, en la medida que nosotros vamos cambiando, y por eso es tan importante, acuérdense que dice el Padre Nuestro, que lo vimos la semana pasada, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, que eres santo, el poderoso, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o sea, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que es así como Dios es, su voluntad es buena, agradable y perfecta, es nosotros convertirnos en esa voluntad. Claro, es un camino. Y después dice, danos el pan de cada día. El pan de cada día es la palabra de Dios. Por eso tanto insistimos en que estemos leyendo la palabra de Dios todos los días, porque es el alimento espiritual. Es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace reflexionar. Y si alguno de pronto como que, por eso les he recomendado mucho que lean versiones de la Biblia nuevas, como Nueva Traducción Viviente, si la llaman Biblia, Nueva Traducción Viviente, Biblia, Nueva Traducción Internacional, que si se dan cuenta tiene un lenguaje más fácil de entender. Y puede ser que ya en el futuro puedan leer alguna Biblia como la Reina Valera o si son católicos la Guadalupana o alguna otra. Pero la idea es que sobre todas las cosas entendamos lo que nos quiere decir la palabra, al menos de alguna manera. Por eso siempre oremos, cada vez que cada uno de ustedes va a leer la Biblia, oren para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, revelándote información. ¿Sí? Y acuérdense, va a haber cosas, y a mí me pasaba esto mucho al principio, va a haber cosas que decía, la verdad esto no entendí nada. O sea, son procesos. Pero había otras cosas que eran muy claras. O sea, tal vez en los primeros versículos decía, no entendía a qué se refería, pero el último versículo, ese se me lo quedo. Y aunque sea solo un versículo, un par de palabras, con eso quédate y llévalo a tu vida, llévalo a la acción. O sea, acuérdense tanto de ese alimento. Por eso dice la palabra que primero nos observemos a nosotros, trabajemos en lo que es y después, ahora sí, o en el inter, compartirlo. ¿Sí? Y otras cosas. Y luego, entonces, ¿qué dice el versículo 6? No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. Miren, esta parte está fuerte. Dice, no arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y te atacarán. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estamos en una lucha espiritual hoy en día, donde hay muchas espiritualidades, donde creen que está Dios y no está Dios. Entonces, nosotros tal vez vamos a ir con una buena intención de decirles el evangelio, de decirles, ¿sabes qué? No era por ahí, aunque de pronto ellos puedan ver en tu vida que tienes un cambio increíble. O sea, es que eso es como que dices, no puede ser que si lo están viendo en mí, cómo estaba y ahora cómo estoy y cómo va todo, no te crean. Pero acuérdense que es porque hay una ceguera espiritual. Entonces ahí es donde nos toca, y ven, esta palabra es también muchísimo para mí. Ahí es donde nos toca no juzgar, nos toca como Jesús, que dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Porque así estuvimos nosotros. ¿Cuántas personas tal vez nos vieron en algún momento de la historia que dijeron, es que este Fernando, es que este quien fuera de aquí está totalmente perdido? Y tal vez alguien vino y nos vino a enseñar la palabra y, no, 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 ese es control religioso, yo no quiero saber nada. Yo, mis dioses y lo que sea. Entonces aquí de lo que se trata es de que no estemos nosotros imponiendo la palabra, que no estemos nosotros luchando contra eso, porque puede ser hasta de la misma palabra de Dios, o sea, porque la palabra no nos lleva a decir, ah, sí, no, es que eso lo interpretaste mal, y empezar a luchar entre nosotros mismos. Tampoco es eso, sino se trata de que el Espíritu Santo a cada uno nos revela lo que es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué más me viene de aquí? Que seamos prudentes, y esto lo vemos cuando a alguien le vamos a empezar a compartir o así, y vemos resistencia, y vemos enojo, y vemos lo que fuera, entonces paramos. O sea, acuérdense, nosotros damos en la medida que hay disposición, porque la palabra no puede entrar ahora sí que a pedradas y a golpes, ¿no? No podemos obligar a nadie a que pueda sentir esto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo con amor y cuando alguien esté dispuesto a escuchar,
Entonces hagámoslo. Eso para mí ha sido un aprendizaje muy fuerte porque anteriormente cuando empecé como todo esto, pues sí quería como, es que vean, escuchen, y hablaba fuerte y decía, véanlo. Pero me daba cuenta que en lugar de permitir que la palabra entrara, hacía más rechazo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que trabajar en misericordia. Claro, aquí lo pongo. No significa que si tenemos amigos, personas que están fuera de Dios, porque están haciendo otras prácticas y que creen que están con Dios, no significa que vas a estar viviendo con ellos. Escucha lo que le estoy diciendo. Porque luego muchas veces ellos dicen, es que ¿por qué si Jesús se sentaba con la prostituta y vivía con eso? Decía, cuando iba a predicar, pero después quien le seguía a Jesús se transformaba. Y si ellos no le seguían, pues ahí se quedaban. Jesús no regresaba 20 veces para decirle, síganme. Entonces, nada más que ellos, como no han leído la palabra, no lo van a entender. Sí, entonces eso es algo que hagan de cuenta que estamos hablando nosotros un idioma chino y ellos no hablan chino. Entonces, por más que queramos, no lo van a entender. Pero ¿qué sí podemos hacer? Aquí viene la respuesta. ¿Qué sí podemos hacer por nosotros mismos y por los demás que todavía no conocen a Cristo? Y vean, puede ser muchos que no conozcan a Cristo de nuestra propia familia. Sí, imagínense, de nuestra propia familia, porque estoy seguro que muchos de nosotros, nuestras familias, hay alguien que no conoce a Cristo y aunque de pronto lo pueda ver en nosotros, que eso es como lo más que dices, wow, o sea, pero Cristo es tan maravilloso que si Él lo quiere, lo puede alcanzar. Pero nosotros jugamos un papel muy importante porque somos luz. Si empezamos a vivir como Jesús nos pide, empezamos a ser una luz diferente, porque vamos a empezar a actuar de una manera diferente. Y para eso viene esta siguiente enseñanza, que es la oración eficaz. Es que se van a dar cuenta cómo muchas cosas de la Biblia están en otros libros. Muchos autores agarran cosas de la Biblia, pero las agarran incompletas y las agarran como les conviene. Eso es algo bien, pues peligroso de alguna manera en esta época, porque ya cualquiera puede escribir un libro. Y cualquiera que escribe un libro le mete las citas bíblicas y ya por eso es un libro que está respaldado por Dios. Pero por eso dice el Evangelio que debemos de estudiar la palabra de Dios para poder encontrar esas artimañas y esas falsedades que el enemigo pone en esas personas para engañar. Entonces, eh, dice, ¿cuál sería la delgada línea entre juzgar y reprender? Porque la palabra también se nos dice, sí, es que eso te lo va a decir el Espíritu Santo. O sea, te lo va a decir el Espíritu Santo cuando sea un hecho de que vas a reprenderlo, pero en mi experiencia es que el reprendimiento se hace espiritual. O sea, ¿qué quiere decir? En tu cuarto, en la soledad, conectada con Dios, y empiezas ahí a adorar, a reprender. Yo reprendo eso en el nombre de Cristo Jesús y empiezas a hacer esto, pero no directamente a la persona. Porque como no tienen la conciencia, ¿qué crees que va a haber? Va a generar odio, resentimiento, enojo, y eso no es lo que nosotros hacemos. Por eso la batalla la peleamos en silencio, con lo espiritual, y ahí es donde se reprende. Entonces, de hecho, lo podemos ver en la palabra cuando le dice Jesús a uno de sus discípulos que sacó la espada y le dijo Jesús, no es con espada, bájala, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, es así. Y pues bueno, aquí nos está dando una de las soluciones. Dice, la oración eficaz. Hemos escuchado mucho esto. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y lo encontrarás. Sigues llamando y se te abrirá. Y dice, pues todo aquel que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Y luego dice el versículo 9, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pan, ¿acaso ustedes le van a dar una piedra? ¿O si sus hijos les piden un pescado, ¿acaso ustedes le van a dar una serpiente? Dice, claro que no. Dice, así ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará cuan buenos regalos a quienes lo pidan. Pero escuchen, esta parte está bien interesante porque muchos podemos pensar que es todo lo que le pidamos a Dios, de Dios, yo quiero una casa, Dios, yo quiero ser millonario, Dios, yo quiero tener una pareja, yo quiero y quiero. Pero escuchemos, o sea, vamos a escudriñar lo que dice esta palabra. Dice,
todo lo que pidan a Dios, Él no solo nos va a dar lo que es bueno. No te va a mandar una serpiente. En el ámbito espiritual, tú podrías decir, es que si yo hago una sociedad con esta persona que se ve súper famosa y mueve un chorro de gente y voy a ganar mucho dinero, increíble, Dios, por favor, ábreme las puertas para llegar con esa persona. Pero pronto ves que la puerta se cierra y la puerta se cierra y dices, ¿por qué Dios no me lo quiere entregar? Y es porque ahí hay una serpiente. ¿Sí me logra entender eso? O en una relación que de pronto estamos ahí afanados, es que esa relación y yo quiero ir por él y no, ahí está, y Dios te está diciendo, no, es que ahí hay una piedra fuerte, una carga muy pesada. Entonces acuérdense, todo lo que estemos buscando que sea de bajo la voluntad de Dios, Dios se lo va a entregar. Y lo que no sea de su voluntad, si estamos ahí, nos va a cuidar. Y a veces nosotros como humanos, en la parte carnal que tenemos, pues nos ponemos como niños pequeños, ¿no? Que queremos esa paleta que tanto nos gusta, pero eso es lo que nos lleva a la perdición. Y pues ustedes saben, es desde una relación de amor que digan, es que yo quisiera rehacer mi vida o tener otro matrimonio, mejorar mi matrimonio, pero por ese afán, si no está Dios ahí, ¿qué creen? Otra vez va a caer la serpiente y va a volver a haber aflicción en tu familia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estar en Cristo, estar en Él. Y ahora sí, orar. Porque todo lo que sea bueno, todo lo que sea para ti, todo lo que Dios quiere para ti, tarde o temprano te lo va a dar. O sea, por eso esto va hacia a que sigamos siendo firmes, pero sobre la voluntad de Dios, sobre lo que nos va a edificar. Por eso no se trata de decir, cada uno de nosotros de, es que yo quiero ser millonario y hasta que no llegue el $1,000,000 voy a ser feliz. No, se trata de, yo sé, Dios, que tú vas a proveer en palabra, pero también vas a proveer en lo que se requiera. Yo sé que tú eres mi proveedor. Y en la medida que nosotros vamos eso, si Dios te entrega más recursos económicos, va a ser para que edifiques el reino. No para que tú te jactes de que tienes mucho dinero y de que viajas y de lo que fuera, sino se trata para, por eso hay una parte bien interesante que Dios te lo va a dar en la medida que tú demuestres que eres capaz de recibir ese dinero y de usarlo de una manera correcta. Es fuerte eso, porque van a decir, ¿cómo? O sea, si yo pues, soy una persona honesta, pero a veces no se trata de honestidad, sino a veces también de utilizarlo en otras cosas que parecieran buenas, pero en realidad no lo van a hacer. O de pronto, esto que es de las cosas más complejas, que muchas veces cuando ya llega según nuestros deseos, imagínense que Dios te cumple ya el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños, o Dios te manda ese trabajo increíble con millones. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría? Se alejan de Dios, se empiezan a alejar de Dios porque entonces ya, pues ya no necesito a Dios porque ya tengo todo lo que requiero. Sí, a veces me acuerdo y oro con Dios y voy a la iglesia o hago algo cuando tengo. Y solo vamos a ver a Dios cuando tienes una aflicción, cuando hay un problema. Pero esto no es así. Esto es vivirlo todos los días, independientemente tengamos, no tengamos, estemos en proceso, lo que sea, siempre vamos a estar en proceso. Por eso es tan importante estar cerca de Él. Y luego dice la regla de oro. Para mí esta parte, las primeras veces que lo he leído era, ok, diciéndome Jesús, si tú quieres que yo te abra las puertas, de pide y se te dará, aquí dice, necesito que hagas esta regla de oro. Y veamos qué dice. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Más claro ni el agua. Es, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero que ser tratado con amor y con amabilidad, el primero que tiene que dar amor y amabilidad eres tú. Si yo quiero ser tratado con misericordia, el más misericordioso tenemos que ser nosotros. Pero acuérdense, es un proceso y no es como el humano piensa, porque algunos pueden decir, es que yo he sido bien amoroso y siempre doy, ayudo, y vean cómo me paga la gente. Me paga con desprecio, me atacan, pero acuérdense, es cuando nosotros fijamos los ojos en la paja, en el juicio, en nuestros ojos carnales. Pero cuando fijamos nuestra mirada a lo espiritual, a Cristo,
sabemos que estamos sirviéndole a Él y Él nos va a recompensar con tan solo y lo más increíble que puede ser, que es estar en su presencia. Que de ahí no necesitamos aprobación del que estamos haciendo la obra buena. Lo que necesitamos aprobación es de nuestro Padre. Y Él que está en los cielos lo ve todo. Lo ve todo. Entonces, no nos preocupemos por lo que piensan los demás o lo que le hagan los demás. Nosotros nos tenemos que mantener firmes haciendo el bien una y otra y otra y otra vez. Hay mucha gente que se decepciona porque no sabe la palabra y dice yo hago mucho el bien, mejor ya no hago nada. Se quedan con que apáticos porque dicen si yo hago algo me pagan mal. Pero eso no es de Dios. Dios nos lleva a que nos esforcemos, seamos valientes y sigamos haciendo el bien ante todo. Porque acuérdense, el galardón de esto, la ganancia de esto, es ganar la vida eterna. Es estar en su presencia. No se trata de un tesoro aquí increíble de que carros, autos, viajes y todas esas cosas, sino se trata de ese gran regalo de estar en su presencia y de sentir esa paz que sobrepasa entendimiento. Pero obviamente si entramos en esos procesos, vamos a perder la paz. Por eso es que tenemos que estar firmes, fuertes, para poder ver como Dios nos ve y poder ver lo que es prioridad para Dios, para en tu vida, en mi vida, y eso es lo que nos lleva. Y aquí vamos a ver qué nos dice. Dice, solo pueden entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. O sea, dice que la puerta angosta, la puerta para Dios es una puerta tal vez más pequeña, pero dice, la carrera al infierno es amplia y la puerta es muy grande. Y entonces dice, para los muchos que escogen ese camino, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo pocos son los que, dice, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. La verdad es que esta palabra pues nos habla de el mundo en general, o sea, los millones de humanos que vivimos. Gracias a Dios. Considérate, de verdad, yo me considero pues muy privilegiado, porque aunque tal vez, como les dije, no lo hemos alcanzado como deberíamos, pero al menos ya estamos en ese camino. Al menos ya estamos en ese camino. Entonces, de lo que se trata aquí, sí nos dice Jesús, no va a ser tan sencillo, pero la bendición es la vida eterna. Entonces, y vamos a ir dándonos cuenta cómo realmente Dios también nos va dando regalos. Una familia más unida empieza a transformar nuestras familias, se empieza a transformar tu vida, empieza a ver algo diferente. Y entonces eso es una gran bendición. Tal vez muchos van a decir, no, pues qué flojera, Maura ya no toma, o Lucía ya no se enoja tanto, ya es así como que casi casi una santa. Acuérdense, ¿qué tiene que digan lo que digan? A nosotros lo que nos importa es qué piensa Dios de nosotros. Es eso, nada más. Ni aún, y esto está fuerte, o sea, ni aún personas en nuestras iglesias. O sea, hablando porque algunos ya nos congregamos. Acuérdense, la iglesia es para edificarnos, pero todos estamos en proceso. O sea, nadie en una iglesia va a ser perfecto, ni aún el pastor. Porque el único o el Padre o quien está al frente, el único que es santo y perfecto es Jesús. Entonces por eso siempre tenemos que estar escudriñando y sabiendo y escuchando la palabra de Dios para que sea revelación para nosotros. Y pues esto sigue, porque esto es lo que va a comprobar que estamos siguiendo bien el camino. Porque dice el árbol y su fruto. Tengan cuidado, mira lo que les decía. Tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Todos esos maestros que hoy existen, maestros espirituales, tanta cosa que hoy hay, que de pronto que el amor, que la energía del amor y que el universo, vienen disfrazados, acuérdense. Por eso es que a este grupo en especial, somos un grupo que muchos venimos de esos engaños. Entonces Dios nos está revelando a nosotros para nosotros ser los portavoces e ir después, así como ahorita nos está pidiendo Dios, y decirles a los que están abiertos a escuchar, ve cómo estaba mi vida, ve cómo pasé por esto y por esto y por esto. Y va a haber personas que nos van a escuchar. Dios nos quiere utilizar, pero por eso tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas los espinos o higos los cardos? Aquí es algo bien importante, porque tal vez esas personas
cuando íbamos a sus conferencias, talleres o, no sé, videos y lo que fuera, aparentemente su contenido es bonito, pero por eso es importante que aquí dice conocer, o sea, que conozcamos a la persona. Y conocer a la persona no más es ir a un curso o saber de un poquito de ella, es conocerla más, en su familia, cómo actúa, qué tiene más de valores, qué hace todo, qué pensamientos tiene, porque tal vez esa persona lo único que piensa es en hacer dinero o en hacer fama o en cualquier otra cosa que no sea servirle a Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de eso. Acuérdense que las trampas, hasta, es que a lo complejo es hasta, por eso ahorita les decía que hay personas que escriben libros donde, bueno, tal vez algunos les voy a decir de un autor que era un autor que yo veía y dije, no, es que este sí es de Dios. Se llama Lain Calvo. No sé si algunos lo hayan escuchado y si no, pues para que sepan, él es un español, un coach, que en todos sus libros menciona a Jesús y pone palabras del Evangelio y menciona muchas cosas, hasta tiene libros de revelaciones de la palabra de Dios y algo así que dice, es que son los secretos ocultos. Hasta ese es uno de sus títulos. Y entonces yo, antes de conocer el Evangelio, compré toda la saga. Compré 10 libros. Imagínense, me costó esa saga como 10,000 pesos o como 12,000 pesos, como sí, $700, una saga de libros. Yo creyendo que eso era lo más increíble. Y entonces sí empezaba así la palabra, pero vean, había algo que ya después cuando llega la palabra dije, a ver, voy a volver a leer ese libro, pero le voy a pedir al Espíritu Santo que me muestre en dónde está el engaño. Y me lo mostró, es bien sencillo. Cuando te dicen que tú eres el manifestador, cuando te dice que tú eres el todopoderoso, que te haces igual a Dios y que Dios obra en ti para hacerlo, todo lo bueno que tú quieras hacer en tu vida, porque acuérdense, todo lo bueno que tú quieres hacer en tu vida es tu propia opinión, lo que tú crees que es bueno. Y cuántas cosas que nosotros creemos que son buenas, Dios nos dice, ahí estás en una serpiente. ¿Lo ven? Esa parte está bien increíble. Entonces, esas pequeñas cosas que están en esas partes de esos libros, cuando los lees por completo, dices, aquí está el engaño. Otro libro, el famoso curso de milagros, enseñanzas de Jesús y lo que quieran. Al final tiene el mismo contexto. A un día me enseñaron un libro que se llama El Tercer Testamento. Y yo decía, y habla de la vida de Jesús, de que era niño y así. Dije, wow, qué padre, nunca la iglesia no quiere mostrar esto. Yo decía. Y cuando de pronto otra vez pasa esto y vuelvo a leerlo, todo habla de Jesús y así. Y al final del libro, en los últimos capítulos, lleva a eso, que Dios vive en ti y que tú puedes crear tu propia realidad. Entonces dije, no puede ser. O sea, se los van llevando por la palabra, que muy bonito, ta, 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 y al final, ahí está como los atrapan. Entonces, tenemos que ver realmente cada libro que nos llega, saber de dónde viene, quién lo escribió. Por eso el único libro espiritual que nosotros podemos seguir como firmeza y con seguridad es la Biblia. ¿Sí? Por algo está escrito y por algo tantos millones bueno, es que lleva mucho tiempo esta información. Entonces eso es lo que nos une y que nos hace vivir en ella. ¿Sale? Entonces dice 17, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Pero acuérdense, a veces nos dejamos engañar por el fruto económico o por la fama o porque aparentemente en las redes sociales se ve que es una familia muy bonita y que están haciendo cosas bellas y que la familia unida, pero en redes sociales. Acuérdense que la red social muchas veces solo muestra cosas que son ilusorias. Tengamos muchísimo cuidado por todo eso, ¿sí? Y sí, no es que los grupos holísticos ni siquiera ven a Dios, ni siquiera saben el Evangelio. Por eso es que, acuérdense, no es por juzgarlos, pero tenemos que saber, y sobre todo nosotros, nuestras familias, quiénes son nuestros hijos, debemos demostrarles lo que es la verdad, para que ellos puedan, a partir de esta generación, tú y yo y todos los que estemos aquí, seamos la última generación que probó eso. Y que a partir de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, nuestras generaciones solo le sirven al único Dios, al único nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos, porque yo sé, Maura el otro día me platicó su testimonio, a mí me pasó exactamente igual, a María le pasó igual, a muchos aquí les ha pasado igual, entonces nosotros testificamos como esos mundos u otras cosas, porque no solo es el mundo holístico, hay muchas otras cosas más,
no hay nada. Es ilusión, es engaño. Entonces, dice, bueno, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así, de la misma manera, puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Pero observemos todas las acciones, ¿sí? Para no juzgarlos, pero sí tener cuidado, ¿sí? Y nosotros no caer en eso que el enemigo va a poner tantas trampas para que caigamos. Tenemos que saber contra quién estamos luchando. Acuérdense que esto es no contra carne, sino es contra potestades espirituales. No es contra mi hermano, es contra un demonio, un espíritu que está ahí. Y eso es real. O sea, yo creo que muchos lo hemos visto y por algo estamos aquí. Y dice, no todos los que me llamen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Es así. No todo lo que conozcan de la palabra de Dios o lean la Biblia van a llegar a esto, sino de lo que se habla aquí es de en acción vivir el Evangelio. Es de esforzarnos todos los días, ser valientes para vivirlo. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere llevar. ¿Qué es el mensaje general? No juzguemos, sigamos constantes en la oración eficaz, aún orando por nuestros enemigos o por la gente que de pronto nos puede criticar o nos puede maldecir. Nosotros oramos porque sabemos que no son ellos, es que están atacados espiritualmente. ¿Sí? Yo sé que esto es parte del proceso de que vamos entendiendo y pues a que en la medida que nosotros sigamos sembrando, vamos a cosechar los frutos espirituales y eso es lo que van a ver. Todos. Y esa, de hecho, esa fue la luz que a mí me cautivó cuando lo vi en alguien que seguía a Cristo, sus frutos. Y entonces es cuando dije, wow, eso yo nunca lo había visto. Una familia unida en amor y que no importa lo que fuera, el amor fue lo que sostiene, pero no cualquier amor, sino el amor de Cristo. Entonces, cuando yo vi eso, dije, sí existe. Y entonces empecé a ver que había muchos más, que así que había esto. Porque el mundo, el enemigo quiere engañarnos, que eso no existe, que el mundo de amor y eso no existe, que todo mundo te va a fallar. Pero no, si está en Cristo, Cristo lo corrige, Cristo nos corrige, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la palabra de hoy. Ahora le cedo el micrófono a María, que también nos tiene una palabra muy, seguramente muy reveladora. Ahí estás, María. Listo, ya debes poder. Listo. Listo. Gracias, Fer. Buenos días a todos. Ya va, porque me parece como si no tuviera audio. Ah, sí, ahora sí. Muy buenos días a todos. Y bueno, yo digo, o sea, hoy nos escogió Mateo. Hoy nos eligió Mateo porque yo escuchando a Fer y yo pues ya tengo mi Biblia abierta en Mateo y dije, en un momento estaba aquí escribiendo y digo, ¿y Fernando por qué estás leyendo lo mismo que yo voy a leer? Obviamente no es lo mismo, la palabra que yo he preparado está un poquito más adelante, pero o sea, que si nos hubiésemos puesto de acuerdo, no lo hacemos tan bien, porque estas son las cosas, equipo, que hace el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos ponemos en su presencia y Él es el que está delante de todo lo que hacemos, pues surge la conexión y aparte de eso nos entrega una palabra que no es que nosotros elegimos a dedo, ni al azar, ni como dice la gente por ahí de que abras tu Biblia y pongas el dedo y donde salió como si estuviéramos jugando a la ruleta rusa, eso es lo que vas a leer. Así no se lee la palabra. Lo primero es pedirle dirección al Espíritu Santo y así tú vas a sentir, vas a poder experimentar qué es lo que el Espíritu Santo quiere traer para nosotros. Recuerden siempre que tanto Fer como yo somos simples servidores, simples canales que Dios eligió en este momento para hacer esta tarea, que quisimos compartir lo que nosotros mismos vamos aprendiendo de un camino de la fe que cada día pues quizás puede ser más cuesta arriba para cada uno de los dos, que un camino de la fe que vamos alimentando y que cada miércoles, desde que comenzamos a hacerlo, ha sido de crecimiento. Para todas las personas que nos han acompañado, que sé que hay personas aquí que han estado con nosotros desde el principio, pero también para nosotros.
A mí esta sesión me ha ayudado a tomar unas decisiones tan importantes en mi vida y siempre me pregunto, eso es que apenas tenemos poquito más de un año haciendo esto, ¿qué será el día de mañana? ¿A dónde me va a llevar? Porque sí, equipo, o sea, hay muchas cosas que he dejado, que he soltado, que no veía cómo hacerlas y ahora obviamente guiada por la palabra. Y quiero comentarles que no hay una mejor forma de que nosotros podamos saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas que leer la Biblia. O sea, que tú vayas a la fuente, que tú hagas una oración al Espíritu Santo para que te dé discernimiento, claridad y así tú misma o tú mismo puedas leer y lo que decía Fer, no te puedan manipular con historias bonitas diciendo este libro fue inspirado, que pueden manipular también, pueden manipular con las Sagradas Escrituras. Entonces, yo siempre digo, hay que ser muy cuidadoso y como decía por ahí una pregunta que leí de creo que Maura, que decía que hay una línea muy delgada entre reprender y juzgar. Entonces, justamente ya vamos a escuchar lo que les voy a decir. Le voy a responder la pregunta a Maura más adelante, pero primero les voy a decir qué traigo para hoy. Yo le puse por título, siempre le pongo un título a mi parte de la sesión, levantar a los caídos. Y vamos a leer, espero que hayan traído su Biblia para que ustedes mismos lo lean, para que ustedes mismos con sus propios ojos puedan leer lo que dicen las Sagradas Escrituras, que a mí me puede decir una cosa, una interpretación y a ustedes otra completamente diferente. Entonces, en Mateo vamos a buscar ahora el capítulo 9 y los versículos, desde el versículo 9 al versículo 13. Es cortito y es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo y que cada vez que lo leo aprendo bastante. Ya creo que hemos leído alguno de estos versículos aquí, pero completo el pasaje no lo habíamos leído. Entonces, bueno, el libro de Mateo fue escrito aproximadamente, según lo que históricamente nos cuentan, como unos 70 años después de Cristo. Mateo fue uno de los discípulos, seguidores del Señor. Hoy en día cualquiera de nosotros podemos ser un Mateo, uno de esos elegidos por el Señor, pero quiero, o sea, a mí la historia de Mateo me encanta, lo que he leído de él. ¿Por qué? Porque era una persona que ni siquiera estaba mal económicamente, al contrario, era parte de los recaudadores de impuestos y le iba muy bien económicamente, pero era una persona muy solitaria. Y fue una persona que cuando lo escuchemos aquí ya ustedes van a ver, o sea, el Señor le dice, sígueme, y él no pensó ni en su dinero, ni en su posición económica, ni siquiera en su familia. Él inmediatamente siguió a Jesús y el cambio que él va dando, su transformación a través del tiempo fue espectacular. Y nos dice así, cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús lo escuchó y contestó, no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, fíjense la sabiduría tan infinita que hay en apenas estos 5 versículos, 4 versículos. O sea, sabiduría infinita. Por eso le puse ese nombre de levantar a los caídos, porque cuántas veces nosotros mismos no hemos estado caídos y hemos necesitado de que el Señor actúe a través de una persona, a través de un hermano, a través de alguien incluso completamente desconocido para levantarte desde donde estás, del momento más triste de tu vida o a veces en medio de la felicidad tú puedes estar caído, caído ante Dios, puedes estar caído. ¿Por qué? Porque por las cosas de la vida, pues has rechazado a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hemos rechazado a Jesús? Y es que a veces cuando hablamos
de los pecadores, de los que necesitan a Jesús, lo queremos ver como algo externo, o sea, como otras personas, ellos, los pecadores. Aquí es desafiante, porque el Señor dice que no necesitan de médico la gente que está bien. Si nosotros estamos bien de salud, yo creo que ni hacernos un chequeo vamos al médico. O sea, rara vez vamos al médico, muchas veces cuando estamos enfermos. Entonces, ¿quién necesita del Señor? Los santos y los que no cometen pecado, nosotros, los pecadores, nosotros los que nos equivocamos, los que caemos una y mil veces y nos levantamos porque ahí está Jesús. Él nos mira, yo creo que esto se ha convertido en uno de mis frases favoritas de la palabra, donde Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y es que hoy en día vemos tantas personas que supuestamente sacrifican tantas cosas. O sea, no sé si ustedes han visto o han escuchado personas que es que viven en un ayuno, es que yo me levanto a las 3 de la madrugada a orar, pero no pueden ver que esté otra persona o que se vaya otra persona porque están juzgando, están criticando, están haciendo cualquier cosa. Entonces, a eso es lo que nos llama el Señor. Y fíjense ustedes qué pasa aquí con los fariseos, y ya se los estaba explicando Fer, y yo dije, me dejó el trabajo más fácil porque les estaba explicando esta parte. Justamente hoy el Señor, por alguna razón, se antojó de decirnos que no somos nadie para estar juzgando a los demás. O sea, que nosotros somos unos simples pecadores iguales a los demás. Yo siempre digo, estoy en reconstrucción, en camino de construcción, me estoy reconstruyendo, estoy en un proceso en contra del pecado. Fuimos llamados a ser santos, sí, pero hay una frase de Pablo que por aquí la anoté, ahorita se las voy a compartir, que, uff, o sea, déjenme que la copie en el teléfono porque dice así, para compartírsela y que ustedes ojalá les haga tanto ruido en la cabeza como a mí. Dice Pablo, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Yo, ay Dios mío, o sea, mientras más cada día me crea más santa, tenga cuidado de no caer. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra tan hermosa de Mateo en este día? Que Jesús se juntaba en ese tiempo, los recaudadores de impuestos eran odiados. ¿Por qué? Porque eran los que supuestamente les quitaban el dinero a la gente, les robaban el dinero, entonces los veían muy, muy mal, nadie los quería. Incluso si ustedes han visto la serie de Chosen, se pueden dar cuenta que ahí, o sea, con los recaudadores de impuestos hasta los escupían. O sea, como lo relatan en la serie, como para hacer que nosotros tengamos una idea de cómo era en esos tiempos. Pero si se ponen a leer en la Sagrada Escritura, era así tal cual, no eran queridos. Y las personas que consideraban los fariseos pecadores, lo que pasa con los fariseos es lo que pasa actualmente. O sea, en la época de Jesús, hace 2000 y tantos años que estuvo Jesús entre nosotros en esta tierra, las cosas eran exactamente iguales ahora. Como humanidad no hemos avanzado. En temas de la fe nos hemos quedado en lo mismo, porque esas mismas personas que eran los fariseos, que ellos creían que porque hacían todo tipo de rituales religiosos y todos los protocolos eran santos, ¿cuántos de nosotros muchas veces no hemos jugado a una hermana, a otro hermano, porque nos creemos santos? Entonces, hoy yo digo, el Señor por alguna razón muy, muy poderosa nos está llamando a que no estamos aquí para saber, para mirar por encima del hombro a los demás por su pecado. Por eso decía que le iba a responder a Maura de cuál es la diferencia entre juzgar o reprender. Y para mí, cuando tú juzgas, se acaba la misericordia en tu corazón. Cuando tú emites una crítica, que yo diga, por ejemplo, ay, sí, pero mira, Fernando, él es esto o aquello, o sea, que yo esté mirando su pecado, ahí se acaba la misericordia, ahí se acaba la compasión, porque yo estoy dedicándome a algo que no me corresponde, primero que nada, que es a juzgar. ¿Por qué si estás viendo algo en tu hermano que no te gusta, no te pones más bien a orar por él? Reprender, ¿cómo lo puedes hacer? Si tú de verdad amas a una persona y la quieres corregir, yo diría que más que reprender sería una corrección. La corrección que venga desde el amor. Siempre decía, mi mamá es maestra y siempre dice mi mamá, se felicita en público y se corrige en privado.
Entonces, esa para mí es la mayor diferencia. Cuando tú de verdad quieres a alguien, tú buscas que esa persona tenga una conversión, un acercamiento a Jesús, que pueda salir de ese pecado que le está atando, pero tú lo haces desde el amor, no lo haces desde la crítica y mucho menos desde juzgarle, y mucho menos desde decirle algo, hacerle pasar una vergüenza o algo así, porque cuando nosotros nos olvidamos de la misericordia, ahí es cuando totalmente cualquier cosa que tú hagas es como dicen, lo que hagas con las manos lo destruyes con los pies. De nada sirve que tú hagas el sacrificio que quieras, o sea, que no sé, hay muchas personas que hacen todo tipo de cosas hoy día que son supuestamente sacrificios para agradar a Dios, pero Jesús lo dijo y son sus propias palabras. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, el Señor es bastante específico en su palabra y por eso, si nosotros queremos entender el mensaje, tenemos que ir a la voz del mensajero que está aquí. No necesitamos ningún otro libro de nada para poder entender esto. Necesitamos al Espíritu Santo que quedó aquí con nosotros cuando Jesús se fue, su cuerpo se fue, quedó el Espíritu Santo, nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Y Jesús en otra parte de la palabra dice que nos sintiéramos dichosos porque el Espíritu Santo nos iba a dar los dones. Y por eso es que nosotros hoy en día quizás no lo hemos visto, pero quizás nosotros tenemos lo que incluso ni siquiera los discípulos tuvieron, los dones del Espíritu Santo aquí, en el ahora, en este momento, para comprender, para poder comprender. Entonces, debemos reconocer, esto lo escribí por aquí, debemos reconocer que estamos en una batalla codo a codo, pero esa batalla no la lideramos nosotros, la lidera Jesús. El que transforma es Jesús. No es Fernando, no es María, no es el sacerdote en la iglesia, no es el pastor, no es un predicador, no es ninguna de estas personas. Somos todos canales, mediadores, utilizados, siervos. O sea, a mí la palabra que más me encanta y con la que más me encantaría siempre que se me identificara es que yo estoy al servicio del Señor para compartir su palabra con adultos, para compartir su palabra. Ahora asumí un compromiso y también estoy educando en la palabra de Dios a niños todos los martes de mi vida y es algo que me ha hecho sentir tan feliz porque ¿qué me imaginaba yo hace un par de años atrás donde tenía mi agenda llena de sesiones a distintas personas y solo estaba enfocada en el trabajo, hasta que un día el Señor me dijo, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. O sea, yo creo que esas palabras yo no sé, las voy a escribir de por vida para que jamás se me olviden. Y ahí yo comencé un camino interno. Y hoy el Señor, a ti que estás en esta sesión, te está diciendo algo. Tú tienes que buscar qué te está diciendo el Señor a ti. Muéstrame, Espíritu Santo, qué es lo que tú quieres de mí. Esa ha sido mi oración siempre por mucho tiempo. Y ahora apenas a estos 39 años de vida es cuando vengo a darme cuenta que el Señor lo que quiere de mí es que yo le sirva a Él, no al mundo, a Él. Por mucho tiempo le servía a las tinieblas, claro que sí. ¿Por qué? Porque me dedicaba a enseñar cualquier otra cosa y escondía mi fe. Como si mi fe fuera motivo de vergüenza, como si mi fe fuera motivo de qué van a decir los demás. Me importaba más la opinión del mundo que la opinión del que dio su vida por mí. Obviamente no ha sido de un día para otro, pero este camino de transformación ha sido guiado primero que nada por leer este libro tan maravilloso. Lo que ha comenzado como una experiencia de leer la palabra de Dios, aprender y entender para enseñar, ahora lo que se ha convertido es un proceso de transformación total. Entonces, y créanme, o sea, yo dije, me hicieron una propuesta y dije, por supuesto, si puedo enseñar algo de la palabra a adultos, ¿por qué no hacerlo con pequeños niños de 7 años? Y donde el Señor me siga llevando a hablar de su palabra, allá voy a ir porque es lo que quiero, servir. El servicio de verdad, de corazón, es eso que tú entregas y es eso donde tú aplicas la misericordia. Recordemos que el Señor hoy nos pide que seamos misericordiosos, no solo que estemos viendo, como decía Fer, la paja en el ojo ajeno, o sea,
lo siento tan contundente porque yo escuchaba todo lo que Fernando estaba diciendo y decía, wow, o sea, parece que realmente el Señor hoy se empeñó en darnos un mensaje bastante claro. Y les invito que cuando ustedes estén ahora solos en casa, agarren el libro de Mateo. Fer lo ha dicho varios días, comiencen a leer la Biblia por Mateo y lo trae, yo lo he escuchado. Comencemos a leer la Biblia todos por Mateo. No sé, ya se nos ocurrirá algo, hacer un grupo de WhatsApp y yo les mando un versículo, algo se nos ocurrirá, pero por algo el Señor quiere que iniciemos por este libro. En Mateo está todo lo que fue el ministerio de Jesús. Ahí vamos a poder conocer nosotros, para mí, lo más alucinante que tiene la Sagrada Escritura, que es el ministerio de Jesús, o sea, sabiduría infinita para nosotros, cómo Jesús, siendo el rey de este universo, cómo tenía esos ejemplos de humildad tan grande en todo momento. Jesús no le importaba sentarse a comer con un leproso en un lado. ¿Cuántas veces nosotros, a veces, ay no, pero es que yo no le voy a dar la mano a él porque un indigente, a veces lo hacemos, aunque digamos que no, o miramos despectivamente a una persona por cómo está vestida, miles de cosas, pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión constantemente. Entonces, si lo hacemos solos, si yo digo, yo quiero ser María, Santa María de los Ángeles, pero yo solita, olvídense, olvídense, como dice Pablo, si alguien piensa que está firme, cuidado de no caer. Entonces, pero si yo lo hago agarrada de la mano de mi líder, que es Jesús, que es nuestro líder en esta batalla en la que vamos día tras día aprendiendo, porque tenemos que, o sea, y la principal competencia en todo esto es nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, que ya fue, nuestro cuerpo ha aprendido tradicionalmente a criticar lo malo. Ay, a mí me gustó esa clase, pero es que Fernando hablaba como en un tono muy bajito, es que María hablaba en un tono muy alto. A veces son cosas tan sencillas que no nos damos cuenta, pero que estamos siendo unas marionetas del enemigo, o sea, así. Y ni siquiera nos damos cuenta. Eso que decía Fer es muy cierto. Nosotros venimos de abrir los ojos a que durante años decíamos, es que todo es amor, porque tú eres amor, yo soy amor. Todo. No, o sea, sí, el amor es muy importante, pero el amor es Dios. Él es el amor. Ah, pero bueno, Dios, como tú lo llames, yo decía muchas veces eso en mis clases, decía exactamente esta frase, sea que tú creas en Dios, en el universo o en quien tú quieras creer. Hoy en día jamás digo eso porque voy a prestar mi lengua a seguir diciendo barbaridades, frases que utiliza la gente hoy en día para manipular a otras personas. Dios es único y absoluto, es el alfa y es el omega, es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros conocerlo? Necesitamos un mentor. Aquí está la palabra. Pídale al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el mejor mentor que de verdad que es bárbaro, se llama Espíritu Santo. Ese te va a dar la capacidad de que tú puedas comprender cada palabra que está aquí y te la va a dar para que la puedas digerir para ti, para tu vida, para la vida de tus hijos, para que seas feliz aquí, para que tengas vida y vida en abundancia, en todos los sentidos de la abundancia. Entonces, equipo, bueno, todos puedan esta noche ir dándole una ojeada otra vez a las Sagradas Escrituras, háganse el hábito, vayan leyendo. Yo siempre les he dicho, si sea de un versículo al día, es cuestión de hacer el hábito. Y importantísimo, que nosotros procuremos siempre recordar esto de Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Créanme que a mí también me cuesta bastante porque trabajo con clientes y a veces quiero, no sé, ahorcarlos. Y después digo, ay Señor, enséñame a ser como tú. Dame un corazón dócil como el tuyo, dame una humildad como la tuya, porque no es fácil, todos vivimos el mismo desafío, pero de la mano de Dios no hay imposibles. Todo es posible y estamos en un proceso de transformación. Por eso le necesitamos tanto al Señor. Yo me declaro dependiente absoluta del Señor. Sin Él no soy nada ni soy nadie. Bendiciones, equipo. Pues así, la verdad es que ya ni nos sorprende, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo nos da una palabra tan increíble y pues a trabajar en misericordia. Pero miren, ahorita va a ser un momento de venir a mí como que hagamos un momento de alabanza
Y igual que la vez pasada, esta alabanza que ahorita les voy a poner es una alabanza de rendición, de que le pidamos a Dios el camino. So, ahorita cada uno de ustedes, ahí donde está, podría cerrar sus ojos y empezar de hecho, ahorita voy a poner la letra. Entonces, algunos pueden empezar a ver la letra, a escuchar la palabra. Y ahí y aquí, cuando nosotros entramos en esa atmósfera donde quien escribió esta letra ama a Dios, esa es la diferencia de la música del mundo contra la música que escribe alguien que ama a Dios, porque la escriben para adorar a Dios, para darle la gloria, para hacer, agradecer todo lo maravilloso que hacen, y no nada más son historias que cuentan, así como las otras canciones que existen, que no nos llevan muchas veces a nada. Entonces, vamos a escucharlo. Yo te pido, mi Dios, que en esta alabanza nos hagas sentir a los que requieren ese confort que tú das, ese abrazo espiritual que tú solo puedes dar, que allá donde tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, que allá donde esté cada uno, venga ese abrazo, venga esa claridad y venga eso que necesita cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ver si se... El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo al escucharte. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame.
momento de rendirte, ya no cargues más. Suelta todas tus aflicciones y todo lo que está en tus manos. No hay nadie más en quien puedas descansar con mayor seguridad. Él está aquí, contigo. Él es suficiente. No hay otro camino. ¿A quién más iré sino a ti? ¿A quién tengo yo? Solo a ti. Ten compasión de mí. Acércame más a ti. ¿A quién más iré sino a ti? ¿A quién tengo yo? Solo a ti. Ten compasión de mí. Acércame más a ti. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, A medida que te busco cada día que más en ti ayúdanos a encontrar ayúdanos a que podamos ser puros, ayúdanos a que podamos acercar cualquier situación por la cual hoy tuviéramos oración. Sabemos que tú lo tienes en tu control, tú lo tienes en tu mano, no hay nadie que pueda salvarte. Siempre estás conmigo. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, porque eso depende de nosotros. Así que, Padre, cualquier cosa que ahorita esté, que no sea de Dios, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a quitarnos ese espíritu de juicio y danos ese Espíritu Santo que nos lleva a la misericordia, a la compasión con nuestros hermanos. Renueva nuestras mentes, renueva nuestro actuar. Sé que estás haciendo grandes cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a darle un aplauso a Dios por esta maravilla que nos da y vean, o sea, ¿quién iba a decir que una experiencia tan hermosa la podemos vivir virtualmente? Simplemente dice, donde uno más se reúne en mi nombre, ahí estaré. Y aquí está. Así que gracias, mi Dios, por eso. Pues a seguir trabajando en esto. Es maravilloso estar en su presencia. Y hermanos, yo les pido muchísimo que cada uno de ustedes estemos orando. Y ahorita me venía a mi corazón. Oremos por nuestras familias, pero oremos también porque más líderes, escuchen, porque más líderes estén aquí. Porque si hay líderes diferentes, los demás van a querer hacer cosas diferentes. Entonces, oremos sobre todas las cosas por líderes, líderes que quieran escuchar del Evangelio, líderes que puedan venir o en alguna iglesia, oremos por los líderes, porque eso es lo que necesita este mundo y así es como realmente vamos a hacer más rápido la transformación que Dios quiere. Así que también oremos por el ministerio que tenemos de salud. Hoy tenemos un grupo que vamos a estar trabajando en el Ministerio de Salud aquí en Guadalajara. Yo les pido que estén orando también por este grupo. O sea, vamos a servir, vamos a dar palabra, si Dios quiere. Con el doctor Huarte, todo un grupo, la doctora Mariana, vamos a estar trabajando en medicina integrativa, pero donde el Espíritu Santo es... Ahorita ya estamos, vamos a ir a orar al lugar. ¿Saben la diferencia? Vamos a ir a orar al lugar, vamos a preparar el espacio. Vamos a adorar, vamos a hacer eso, para que las personas que vayan, tal vez vienen, como dijo María, por necesidad de un dolor, de algo, pero en realidad a lo que vienen es a Cristo. Pero entonces es un proceso. Entonces, pero nosotros al menos, si Dios nos quiere utilizar, ser la puerta. Por eso vean el privilegio que tenemos de que nos pongan aquí. Así que Dios los bendiga, que tengan un día espectacular y a seguir trabajando en nosotros mismos. Y como siempre les pedimos, bueno, antes de que me salga para grabar el video del día de hoy, si quieren prender sus cámaras, de los que estamos aquí hoy, porque es un gusto verlos, de verdad. Nos encanta verlos. Si estuviéramos en presencial, pues estaría bien padre porque pues, no se nos esconderían detrás de la cámara. Pero sabemos que luego están haciendo otras cosas, pero al menos al final siempre dense la oportunidad de abrir su cámara para ver, mira, ahí está Lucila, qué gusto verte, Diego, Ale, Patti, Vero, Wendy, Maura, ¿quieres decir algo, María? Ahí está, ahí estás. Bueno, voy a hacer la historia, Silvia, Sí, estás aquí.
Fer, no sé si se escucha lo que yo estoy hablando, yo creo que Sí, sí. sí, Hola, sí, 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 se estamos escucha. haciendo la historia. Sí, sí, no, adelante, adelante. Ah, que quería pedirles, por aquí están parte del grupo de los que hemos estado trabajando en un mastermind, que hemos estado trabajando, no sé en qué momento pasó tan rápido el tiempo, ya 3 meses juntos, trabajando varias partes de negocios, redes sociales, pero siempre enfocados y dirigidos